Sean ustedes bienvenidos al episodio número 79 de La Noche y sus historias. Hoy les traemos un tema bastante controvertido, acerca de personas que se alimentan de una manera un tanto peculiar, digámoslo así, con carne humana. Algunas leyendas e historias son totalmente verídicas y las veremos el día de hoy. Pero antes de comenzar queremos advertirles que esa silla con ropa sucia al fondo de su habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La leyenda de las mujeres que hacían tamales con carne humana, o las tamaleras de Tecamachalco como se les conoce, es una historia impactante que se originó en el estado de Puebla, en México, durante la época prehispánica. Esta leyenda ha sido pasada de generación en generación y sigue siendo un tema de interés y debate. La historia comienza en el pueblo de Tecamachalco, donde vivían varias mujeres casadas que estaban cansadas de los abusos, la violencia y el maltrato de sus esposos. Estas mujeres, lideradas por una mujer llamada María, decidieron tomar venganza. María había sido víctima de violencia doméstica y había perdido a su hijo debido a la brutalidad de su esposo. María y sus compañeras comenzaron a hacer tamales, utilizando los cuerpos de sus esposos como ingrediente principal. Luego vendían estos tamales en el mercado local, sin revelar claramente su contenido. La leyenda cuenta que los hombres del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente y nadie sabía qué les estaba pasando. Según la leyenda, las mujeres habían sufrido años de abuso y violencia por parte de sus esposos. La pérdida de su hijo fue el detonante que llevó a María a planear la venganza. Las mujeres decidieron tomar el control de su propia justicia en un mundo patriarcal donde la violencia doméstica era muy común. Finalmente las autoridades descubrieron el plan macabro y arrestaron a María y a sus compañeras. Sin embargo, la leyenda dice que María logró escapar y se convirtió en una figura legendaria, simbolizando la resistencia y la venganza de las mujeres maltratadas. La leyenda de las tamaleras de Tecamachalco ha sido interpretada de diversas maneras. Como venganza femenina, la historia se ve como un ejemplo de cómo las mujeres pueden tomar el control de su propia justicia en un mundo patriarcal, a través de la crítica social, pues esta misma leyenda critica la violencia doméstica y la impunidad que rodea los crímenes contra las mujeres. Y como mito y folclore, esta historia se ha convertido en una leyenda local que refleja la creatividad y la imaginación de la cultura popular. La leyenda se desarrolla en el contexto de una sociedad prehispánica, donde la violencia doméstica y la opresión de las mujeres eran comunes. La historia refleja la lucha de las mujeres por la supervivencia y la justicia en un mundo dominado por hombres. Esta leyenda ha tenido un impacto significativo en la cultura popular mexicana. Ha inspirado obras de arte, literatura y el cine, y sigue siendo un tema relevante en la actualidad. Sin duda es una historia impactante que refleja la lucha de las mujeres contra la violencia y la opresión. Aunque su historicidad es cuestionable, la leyenda sigue siendo un tema relevante en la actualidad, recordándonos la importancia de la justicia y de la igualdad de género. Es importante destacar que esta leyenda puede ser una metáfora de la lucha de las mujeres contra la violencia de género y no necesariamente un evento histórico verificado. Las historias de personas que consumen carne humana en México son comunes en la época prehispánica, especialmente entre los aztecas y otros pueblos mesoamericanos. A continuación les presentamos algunas historias relacionadas con el canibalismo en México. Los aztecas tenían una estructura llamada zompantli, donde se colgaban los cráneos de los sacrificados. Estos cráneos se consideraban semillas que darían fruto y alimentarían a los hombres. Los aztecas también practicaban sacrificios humanos para alimentar a sus dioses.
Creían que debían ofrecer sangre y carne humana para mantener el equilibrio en el universo. Durante la conquista, los españoles encontraron evidencia de canibalismo entre los aztecas. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que esto fue exagerado o malinterpretado. Hay una leyenda de los caníbales de Tijuana. En el 2009, 3 personas fueron arrestadas en Tijuana por quitarle la vida y comerse a un hombre. Aunque no esté claro si esta historia está relacionada con prácticas caníbales rituales, es un ejemplo de canibalismo moderno en México. Hay un caso de José Luis Calva, en el 2007, un profesor universitario que fue arrestado por quitarle la vida y comerse a su esposa en la Ciudad de México. Es importante destacar que el canibalismo es un tema delicado y controvertido. Es importante abordarlo con respeto y sensibilidad hacia las culturas y comunidades involucradas. Otra historia relevante de la actualidad son los sobrevivientes de los Andes, que sobrevivieron a -50 grados por más de 2 meses, sin comida. Fue entonces cuando optaron por el canibalismo. Roberto Canessa, Carlitos Páez Vilaro y Roy Harley fueron 3 de los 16 pasajeros en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que el 12 de octubre de 1972 se estrelló en el techo de la cordillera de los Andes. Su experiencia, el miedo a la muerte, la antropofagia y el accidente contado en primera persona por ellos, sobre los que también cayeron avalanchas de nieve y aún así lograron sobrevivir. Otro caso muy particular es el de Issei Sagawa, el caníbal de Kobe, uno de los casos más impactantes y perturbadores del siglo XX. Issei Sagawa, un japonés que en 1981 le quitó la vida y canibalizó a una joven estudiante en París. Lo más escalofriante de esta historia es que a pesar de la magnitud de su crimen, Sagawa nunca cumplió una condena en prisión. Issei Sagawa, un hombre con un historial de deseos caníbales, invitó a su compañera de clase, René Hartevelt, a su departamento para estudiar. En un acto premeditado, le disparó en la nuca, le quitó la vida y luego consumió parte de su cuerpo durante varios días. Tomó fotografías del proceso y confesó que su deseo era comer una mujer hermosa para absorber su energía. El crimen y posterior canibalismo fueron descubiertos cuando Sagawa intentó deshacerse del resto del cuerpo en un parque de París. Fue arrestado y confesó su crimen con frialdad, pero debido a un tecnicismo legal, fue declarado mentalmente incapaz para ser juzgado en Francia y fue deportado a Japón. De forma desconcertante, en su país natal no fue procesado por el crimen y fue liberado poco tiempo después. Lo que hace aún más perturbador este caso es que Sagawa vivió una vida pública en Japón, apareciendo en entrevistas, escribiendo libros y participando en programas de televisión, describiendo en detalle su crimen, como si fuese una celebridad. Nunca mostró arrepentimiento y hasta el día en que partió de este mundo fue conocido como el caníbal de Kobe. Otra historia muy particular es la de Rosarito, la niña caníbal del metro. En una tarde sofocante de septiembre de 1972, en la estación Tacubaya se encontraba abarrotada totalmente de gente. En medio de esa multitud, Rosarito, una niña con ojos oscuros llenos de curiosidad, se aferraba a la mano de su madre. Su madre era una empleada doméstica de la colonia Balbuena. Ella intentaba abrirse paso entre el bullicio. Un empujón, una mano soltada, y en un abrir y cerrar de ojos, Rosarito se encontró sola y perdida en un mar de personas. Desesperada, su madre pidió ayuda a gritos, pero la marea humana no se detenía. Rosarito, en su inocencia, intentó seguir avanzando, pero el tren cerró sus puertas y se la llevó, lejos de la estación, hacia los túneles oscuros y fríos. La niña no entendía lo que ocurría. Sus gritos se ahogaban en el ruido del tren en movimiento.
Cuando el tren se detuvo, finalmente en un garaje subterráneo, Rosarito estaba sola. Se bajó del vagón y con pasos titubeantes comenzó a explorar su nuevo y aterrador entorno. Los pasadizos se extendían como un laberinto. El hambre y la sed pronto se hicieron sentir, y el miedo se apoderó de su pequeño cuerpo. La oscuridad era densa, y los sonidos de las ratas resonaban como susurros macabros. Los primeros días fueron un tormento. Rosarito se mantenía viva con el agua estancada que encontraba y pequeñas cantidades de comida que hallaba en la basura. Pero su suerte cambió cuando una noche en medio de la penumbra vio caer algo desde una alcantarilla abierta. Un indigente, al intentar buscar refugio, había caído y había perdido la vida al impactarse contra el suelo. El sonido de huesos rompiéndose y el grito ahogado del hombre resonaron en los túneles. Las ratas lo devoraban, pero Rosarito, impulsada por el hambre extrema, se unió a ellas. El hambre le llevó a hacer lo impensable. Se acercó primero al cuerpo y con el filo de una piedra comenzó a destazarlo. La carne humana, dura y amarga, y la sangre, aún tibia, se convirtieron en su salvación. Durante días Rosarito sobrevivió en ese infierno subterráneo, conviviendo con las ratas, las cuales se convertían en sus únicas compañeras. Su mente comenzó a fracturarse y su comportamiento se volvió cada vez más salvaje. Una noche, mientras los indigentes dormían en las calles cercanas al metro, Rosarito emergió de una alcantarilla. Con movimientos rápidos y ágiles, se acercó un hombre desprevenido. Lo agarró por las piernas y lo arrastró de vuelta a los túneles. El hombre, aún adormecido, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su cuerpo se impactara contra el suelo, rompiéndose en el proceso. Las ratas se abalanzaron sobre él y Rosarito, en un acto desesperado de supervivencia, también lo hizo. Pero su ferocidad no se detuvo ahí. Una noche una mujer dormía en la calle, cuando Rosarito se le acercó silenciosamente. La mordió en la espalda con una fuerza brutal, desgarrando la piel y causando que la mujer gritara de dolor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Rosarito se escabulló de nuevo en el drenaje, desapareciendo en la oscuridad. Mientras tanto, en la superficie, su madre no descansaba. Había logrado movilizar a la policía, los empleados del metro y vecinos para buscar a Rosarito. Pero a medida de que pasaban los días y las semanas, su esperanza se iba desvaneciendo, y el caso fue lentamente al olvido, excepto por un policía judicial obstinado que se negaba a dejarlo de lado. El policía entrevistó a indigentes que afirmaban haber visto a una niña salvaje en los túneles del metro. Algunos decían que la habían visto arrastrándose como una rata, otros que la habían visto devorando cuerpos. Estas historias parecían sacadas de un cuento de terror, pero el policía decidió investigar más a fondo. Después de semanas de búsqueda, el policía organizó una expedición por los túneles del metro Tacubaya. Acompañado por personal del metro y vigilantes, recorrieron los oscuros pasadizos, iluminados por sus linternas. Los gritos de las ratas y el eco de sus propios pasos hacían que el ambiente fuera más siniestro. Finalmente, en un rincón oscuro la encontraron. Rosarito estaba encorvada sobre un cuerpo, devorando con avidez la carne humana. Su aspecto era espeluznante, sucia, con el cabello largo y enmarañado, y con una mirada perdida y salvaje. Al sentir la luz de las linternas, intentó huir, pero fue rápidamente capturada. El 22 de septiembre de 1972, Rosarito fue llevada al Hospital de Enfermedades Mentales. Su mente había sido destrozada por la experiencia, y aunque su madre la visitaba regularmente, la niña nunca pudo recuperar la cordura. Años más tarde, en 1997, su mamá perdió la vida y Rosarito quedó completamente sola. Vivió el resto de sus días en el hospital, donde su historia se convirtió en una leyenda de terror. Se fue de este mundo en el año 2010 y a los 45 años, sin haber encontrado nunca la paz.
A su funeral no asistió nadie, fue solo y triste, un final acorde a la vida que había llevado. Rosarito Sánchez, mejor conocida como la niña caníbal del metro de la Ciudad de México. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanochesysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa, no volteen a la oscuridad.